Mis chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de Resistencia Interiores 2. Lo que nos toca pasar hoy es inestabilidad elástica, o más conocido como pandeo. Hoy vamos a pasar dos casos, sin excentricidad y con excentricidad. La siguiente haremos con pandeo de entramados. Bien, ¿cómo sucede el fenómeno del pandeo? ¿Por qué sucede? Bueno, primero, los elementos que fallan por pandeo no son aquellos que están sometidos a tracción, ¿verdad? Sino aquellos que son sometidos a compresión. Y esa deformación lateral es la que puede hacer que colapsen y que dejen de transmitir las cargas o de resistirlas. ¿Y dónde se da generalmente esto? En columnas, pero también se puede dar en vigas, también se puede dar en tuberías. Bueno, veamos básicamente en qué consiste el pandeo. Si uno tiene un elemento como este, una pequeña probetita de hormigón, ¿no? Con los que de cargador, uso de flexión. Pero bueno, si tuvieras esta probetita y se la somete a una carga compresiva, es decir, una carga que le permita achatarse, pues va a depender de que esto sea bastante largo para que falle por pandeo. En este caso, estamos tomando solamente un pedazo, un segmento. ¿Para qué? Para ver lo siguiente. Podemos aquí tomar un pequeño pedacito y agrandarlo con un microscopio electrónico. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver las partículas que componen el elemento, que básicamente serían sus moléculas. Bueno, estas son las reglas geométrico realizado, en el cual, ¿qué podríamos ver? Que es un sólido, que están todos los átomos empaquetados, pero están estos unidos mediante lo que son fuerzas intermoleculares, no las intramoleculares, las intras son las que están dentro de las moléculas, estas son las que están fuera, o sea, están entre las moléculas. Sean de atracción o de repulsión, estas moléculas permiten que, bueno, estas fuerzas permiten que las moléculas se mantengan a alguna distancia controlada, ¿verdad? Es básicamente algo así. Básicamente es eso. Bueno, ahora, cada partícula está interactuando con toditas las que les rodean, con todas. Esta aquí está interactuando con esta, está interactuando con esta. Y ya saben esta parte, desde química lo han visto, que pues si se somete al calor, la repulsión incrementa. Pero en este caso estamos hablando de sólidos, ¿ya? Porque lo que construimos son sólidos, por lo tanto las repulsiones son tan pequeñas que no se comportan ni como un líquido ni como un gas, que son nuestras estructuras. Pero veamos qué sucede. Al aplicarse alguna carga sobre una de estas, ¿qué voy a hacer? Que esta se termine desplazando. Si se desplaza, que cambia las distancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que mediante estas fuerzas se vayan desplazando unas que otras. Y así. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Al gran, o sea, de forma macroscópica, ¿qué vemos? Carga axial, eso debería achatarse, sin importar cuán largo o corto sea, ¿verdad? Por ejemplo, si esto fuera este cubito, lo aplasto así, ¿y qué me dice la ley de la elasticidad? Lo visto esto más antes, ¿verdad? La deformación es igual a la carga entre la longitud dividido, pero la carga por longitud entre la rigidez axial. O sea, que tanto se opone esto a deformarse longitudinalmente. O sea, esto debería achatarse, ¿verdad? Eso está indicando. Por si tuviera sentido de tracción, debería alargarse. Pero está indicando que se está cortando un delta. Pero a nivel molecular tenemos que esta fuerza no se transmite totalmente de forma vertical. O sea, si yo pongo aquí una carga P, no toda la etapa al mismo tiempo se está hundiendo, o sea, no toda esta sección se hunde al mismo tiempo. Más se van a hundir las que estén en contacto con la fuerza. Un ejemplo, a ver, puedo explicar, aquí está. Supongamos que este es el sólido. Teóricamente, al apretar esto debería hundirse, ¿verdad? O sea, si esto fuera parte de una columna, esto debería hundirse juntito. Pero no sucede. ¿Qué sucede? En la parte donde estoy aplicando se hundirá un poco más. Esto pueden verlo incluso si algunos de ustedes están todavía dormiendo en sus camas, entonces van a ver, apreten una frazada, una almohada, se hunde solamente donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Pasa lo mismo con estos sólidos, solamente que es más pequeña la función. Pero sucede esto, hay una transmisión de estas fuerzas intermoleculares
que como pueden ver, las que están inclinadas tienen una componente horizontal y una vertical. Esta ayuda a que esto se comprima. Y esta componente lateral, pues ayuda a que esto se deforme a un costado. Y si es lo suficientemente esbelto, si fuera más largo esto, respecto a su sección, pues sí va a terminar curvándose todo el elemento. Es por eso que inicia el pandeo. Entonces, como pueden ver, en estas condiciones ya no se cumple totalmente esta ecuación. O sea, no hay una deformación que sea completamente funcional, porque esto no se está aplastando, se está deformando. Es como decía, digamos que es así, es suficientemente esbelto, lo comprimo y evidentemente que sucede, se verá a un lado. Por más que yo trate de controlar esto, siempre se ve en algún lado, siempre, porque es muy esbelto. Y es tener una referencia de lo que es el giro respecto de su longitud. Esa parte creo que se ha entendido. De eso no hace falta una fotografía, es más una explicación teórica a pequeña escala de lo que sucede dentro del sólido. Como pueden ver, si se puede analizar de esta forma, pues el análisis que se hace en mecánica de continuo, si se hace a más profundidad, puede permitirnos evaluar este fenómeno pandémico. Bueno, algo más. Les había hablado de lo que era la es del test. Bueno, tomemos los siguientes casos. O sea, un elemento que va a ser sometido a pandeo tiene principalmente qué cosa tiene una sección y una longitud. Pero tomemos elementos que tengan la misma sección y la misma longitud. Esto es nuestro modelo. Las bases de requisitos y lo pueden grabar en la clase para quienes no puedan asistir por choque de materias, pues pueden hacerlo y subirlo al canal de YouTube o al Telegram. Bueno, ahí está. Digamos que esto es esta regla. Está representando esta regla. No en su inercia mayor, sino en la menor. ¿Por qué? Porque vean, si comprimo, ¿dónde falla? Falla con inercia menor, no con la mayor, no se curva en este sentido, ¿no? Vamos a ver más adelante. Eh, Viéndolo entonces así, todos, los cuatro, ¿qué puede ser cambiar acá? Si todos tienen la misma longitud, toditos, absolutamente todos son de la misma longitud, y todos los someto a alguna carga de compresión, ¿sí? Someto a alguna carga, tengo que apoyar en algo para que esto se someta totalmente en compresión, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Al primer elemento, ¿qué puedo hacer? Puedo empotrarlo, ¿verdad? Y dejarlo libre en su extremo. Al siguiente puedo empotrarlo en ambos extremos. Al siguiente puedo empotrarlo acá, poner aquí un apoyo móvil, ¿verdad? Que me permite el desplazamiento de esto y que me permite el giro de esta parte de acá, ¿no? Como una articulación. Bueno, no es una articulación propiamente del elemento, sino que es un apoyo de tipo móvil. Finalmente, el último elemento lo puedo articular en sus dos extremos. Ahí está. Entonces, articulado abajo y articulado en este extremo. Listo. Bueno, estas son las condiciones de apoyo que evidentemente en el laboratorio se puede realizar, pero en casa también se puede hacer esto. ¿Cómo? Bueno, recordando las definiciones, ¿no? El empotramiento no permite ni desplazamientos, ni rotaciones o giros. Y los apoyos articulados permiten, ¿qué cosa? Permiten el giro, pero no permiten desplazamientos, ¿no? O sea, ni arriba ni a un costado, no se va. Y el apoyo móvil, bueno, permite giros, permite desplazamientos en un solo eje o dirección, no en el otro. Ojo con eso. Entonces, ya tenemos nuestras condiciones definidas. ¿Cómo podemos encontrar lo que es el factor de la longitud efectiva de pandeo? En otras palabras, ¿cuánto vale K? Bien, tenemos lo que es la longitud, o sea, de todos conocida. Lo sometemos a compresión. ¿Qué pasa con el primer elemento? Puede escribirse de forma así y así, pero mejor lo veremos, ¿no? Les he dicho, esto es nuestro modelito. Entonces,
a seguir entrando, sigue entrando. Entren, por eso os digo, sean más. Pechito, a ver, está entrando. Y esta creo que han entrado todas. Bueno, les decía. Este es el elemento de acá. ¿Cómo puedo simular aquí un empotramiento? O sea, no tengo una prensa que me permita, pues, apretarlo, ¿no? Pero que tengo la mano. Entonces, podré aquí empotrar de esa forma para que no rote en el apoyo. O sea, esto de aquí, claro, va a rotar, pero no el apoyo. Esto tiene que estar libre. Entonces, lo someto a una carga de compresión, ¿verdad? Y vean, se va a desplazar siempre a un lado, se va a resbalar. Algo más, si alguna vez entra en algún examen, algún ejercicio donde está apoyado, está empotrado, vean, el caso, claro, se podría yo diseñar con este apoyo como si fuera articulado, pero se puede desplazar, se puede resbalar. Si la fricción no es parte del diseño, solamente es un extra para reforzar la unión, o sea, bueno, es una consecuencia de que esté apoyado, no se confíen, diseñen siempre el caso más crítico. Porque les digo esto, hay uniones, por ejemplo, empernadas, ¿no? Que pone una placa, otra placa, lo apretamos y por el apriete tiene fricción, pero la fricción no estamos considerando porque en cualquier momento se puede resbalar y lo que va a trabajar va a ser ¿qué cosa? El doblón. Lo que pasa en el pandeo. Si tiene una columna empotrada y aquí estuviera, ¿cómo os digo? Simplemente apoyada, entonces si fuera, digamos, ya esto es una viga de hormigón y esto fuera de madera, va a haber fricción, ¿verdad? O aunque los dos fueran de madera, va a haber fricción, pero cambia eso el factor K, lo cual cambia la capacidad de carga. Y si ustedes diseñan y dicen, va a haber fricción, consideraré, pero esa fricción solamente es consecuencia del apoyo, se va a resbalar cualquier momento por alguna carga lateral y va a colapsar. ¿Entiende? Entonces, vamos a subir este caso así. Estoy aquí empotrando y aquí solamente apoyando esto, o sea, está libre realmente, y esto es una carga que está viniendo. Entonces, la carga ahí se forma de esta manera. Como pueden ver, en este extremo es más recta la curva, ¿verdad? O sea, ahí creo que se ve, ahí es más rectito y abajo se puede ver que está más curvado. O sea, aquí hay más curvatura y como se ve acá, tiene menor curvatura. Por ahí puedo sacarla deformada. Esto va a ser algo así más o menos. A partir de que nos estoy fumando, así se ha deformado, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si... vamos a un rato. Una probeta, no es una piedra. No, bien, así. Ah, el segundo caso es cuando tengo los dos empotrados. Como pueden ver aquí, no aprieta el giro ni abajo ni arriba, ¿verdad? Entonces, se empieza a comprimir. ¿Cómo va a ser? Entonces, vean, esa es la deformación que va a adquirir. En los extremos no se está deformando nada, pero sí en el medio, y de hecho ahí está el máximo, ¿verdad? Entonces, esa deformación que pueden ver, y bueno, se puede, tal vez no se note, o sí, pero se hace con bastante esfuerzo, con harta fuerza. ¿Qué tanto? Lo vamos a ver cuando veamos las ecuaciones. Bien, entonces aquí la deformación, ¿cómo se da? Miren, no giro nada acá, aquí se deforma así, y aquí no giro nada. Esta es nuestra condición de deformación para hallar factor K. En el caso de que tuviera este elemento, pues, empotrado extremo y apoyado aquí, aquí yo voy a usar la fricción de la mano para que esto, pues, actúe como un apoyo de este tipo. Sí, pues voy a permitir desplazamientos acá, pero no en este sentido. Entonces, lo comprimo y vean, ahí está. Aquí vean que no son las 7 fumas poderosas, ahí está, no estoy fumando, esa es la deformación que se da, ¿verdad? Abajo no gira nada, arriba gira. Y ese pico máximo, ¿a qué altura se da? Entonces vamos a determinar eso. Pero primero vemos que la deformación es básicamente esta. Están viendo, hasta sin testigos, haciendo una fumada. Pueden hacerlo también ustedes esto en casa, pueden hacerlo. Hay bolígrafos que tienen alguna mina de plástico. Aquí está, este de acá, por ejemplo. Esta marca, no sé qué marca será, pero entonces el pilo, sí es pilo.
tiene adentro, ¿qué cosa? Estas macanitas. Si en su examen se olvidan de cuál va a dónde, sacan esto y lo pueden simular ahí, sus mismas deformaciones, ¿verdad? Lo pueden apretar, ya saben cuánto vale esto. Y ahorita veremos este caso, el que se da con esta deformación. Pueden ver que si no permito el desplazamiento, pero permito el giro, vean, se forma de esta manera. Más curvatura en el medio y menos curvatura, porque aquí esta curva ya cambia, ¿verdad? Ya cambia. Bueno, y la pregunta, ¿en las reglas se da lo mismo? Claro que se da lo mismo. Yo lo puedo esto apretar acá, o sea, simulo aquí qué cosa, los apoyos fijos, ¿verdad? O sea, fijo, móvil. Este se mueve, pero vean, miren, igual se va a deformar de esa manera. Entonces, que se está mostrando que para estos elementos cumple esa deformación. Aquí, ¿cómo fue? Un arco, ¿verdad? Un arco. ¿Qué tipo de arco ahora? Bueno, el matemático Euler dijo que era una solución sinusoide, que era senos y cosenos de solución, lo cual es correcto, es la ecuación que mejor se ha aproximado al comportamiento mecánico de las estructuras. Porque aquí también podría aproximar qué cosa una parábola, ¿verdad? Aquí una ecuación de tercer grado, aquí podría aproximar una de cuarto grado, aquí cosa, otra parábola, pero tendrían algún grado de error incluso desde el planteamiento, porque la ecuación no sería la correcta, es como que han visto el método de energía, ¿verdad? Y vamos a una parábola, pero si en el método de la energía usan las ecuaciones sinusoides, sí se complican las integrales, pero llegan a la misma solución exacta que han visto de las cargas, ¿verdad? O sea, me refiero a esta ecuación. La carga P igual a pi cuadrado por E, por la inercia mínima, no siempre la menor, es siempre la mínima, entre K por L por longitud. Esto es la longitud efectiva de pandeo, o sea, K por L es la longitud efectiva de pandeo y solamente L es la longitud del elemento, la longitud entre apoyos. Eso es. Entonces, con la ecuación sinusoide se ha llegado, o sea, con senos y cosenos se ha llegado a esta solución. ¿Cómo son los senos y cosenos visiblemente en estas condiciones? Veamos. Vean. Acá voy a completar las curvas. Esto, si es un seno o un coseno, aquí arriba debe estirarse, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí abajo por cuestión de espacio. O sea, esto ahorita puede incluso seguir así, ¿verdad? Entonces, desde este punto de acá hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, tiene que ver cuánto L. Debe existir L. Ahora, yo voy a dejar solamente hasta este punto de inflexión o de cambio de pendiente. Bien. Eso de acá nos falta completar. Este de aquí puedo completar. Puedo. Aunque van a ver que no sé. Falta. Entonces, para que entiendan que son ceros y cosenos. Esto igual podría completarlo así y va a dar vueltas. Esto evidentemente va a seguir, ¿verdad? Y bueno, el punto aquí es identificar en estas deformaciones de qué punto a qué punto en función de la longitud existe un cambio de pendiente o distancia entre puntos de inflexión. Eso estoy buscando. Entonces veamos. Acá vemos que este es el punto de inflexión, ¿verdad? Y aquí está el otro punto de inflexión, ¿correcto? Entonces, entre este punto hay una distancia. Pero vean, sabemos que si esta distancia es la misma, esta curva es sinusoide, esta distancia, o esta de acá, o esta de acá son las mismas. Entonces, esto de acá, ¿cuánto vale? Valdrá L. O sea, entre este punto y este punto, pues donde los puntos del cambio dependiente, pues algún valor L. O sea, en este caso es 1 por L. O sea, hay toda una longitud entre cambios dependientes. Cuando empieza a subir, termina de subir, o sea, aquí está subiendo, termina de subir, y aquí baja y termina de bajar. Entonces, este es un punto de inflexión, una longitud. Acá veamos, ¿qué tenemos? Aquí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Y aquí está el otro. Es como esto, pero aquí está más cortito, o sea, es más chiquitito. ¿Se acuerdan que en las ecuaciones trigonométricas, si se le cambian esos parámetros al argumento, la ecuación que tiende a ser, tiende a desplazarse, a desfasarse, ¿verdad? O a achatar, bueno, achatarse, a elongarse, puede crecer la amplitud, ¿verdad? Eso se acuerdan, ¿no han visto?
Entonces veamos acá. Miren, entre este punto y este punto habrá algún valor de la longitud. Y es justamente 0.7 veces la longitud de 0,6999, pero bueno, es un séptimo. Ahora, acá, entre este puntito y este puntito, igual donde cabe la pendiente, este es incluso más chiquitito, ¿cuánto hay? 0.5 de longitud, o sea, se da al medio. 0.5 por la longitud. Y en este caso, entre este punto y el siguiente punto que cabe pendiente, o sea, si esto yo lo completo para arriba, entre un punto como este y este de acá, obviamente sabemos que también es la misma distancia que entre esto y esto, ¿verdad? Aquí se va a cumplir eso, se va a hacer como de aquí a acá. Esto más claro es como la mitad de esto. Entonces, entre un punto de cambio pendiente y el siguiente punto existe el doble de la longitud. Ahora, ¿cómo llamamos a la longitud efectiva de pandeo? Pues dividiendo un número entre otro. Dividimos nuestra longitud efectiva, o sea, para hallar el K, aquí voy a poner la ecuación, para hallar K es dividir este factor, o sea, la constante por la longitud, entre la longitud. Y de ahí sacamos K. Como pueden ver, la longitud se va a simplificar en todos los casos, todito. Y la constante que acompaña a la longitud efectiva de pandeo directamente va a ser K. Entonces, aquí que tendríamos valor de K igual a 2. Aquí, K, ¿cuánto valdrá? Un medio, o 0.5. Aquí, ¿cuánto vale K? Vale 0.7. Y aquí, ¿cuánto vale K? Vale 1. Más adelante, o sea, en metálicas ya van a ver que K puede variar desde 0.5 hasta 20 incluso. Pero depende de qué, de las inercias, de las vigas que están aquí apoyadas, del peso y muchas cosas más. Pero básicamente esto es lo que vamos a llevar en la materia. Esto espero que se haya entendido. Voy a sacar ahorita fotito, que soy del grupo, y vamos a avanzar con un ejercicio. Ay, vamos a ver. ¿Cómo enfoca? Creo que se ve, no se ve. Ahí se debe ver. Creo que sí se nota. A veces el flash lo tapa algo y medio que lo joroba la foto. Ahí está cargando. Esa, llegó. No sé en qué ocasión saqué la foto y no. Bueno, no lo. Se carga y no llegó la foto nunca. Bueno. Pausa, una pregunta. Sí, sí, pregunta. En el método de las energías, ¿cómo generaríamos las ecuaciones de la elástica? Pues con el. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Menos momento entre por I. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, esto va a tener en qué? En una ecuación diferencial de, de la siguiente forma. Va a ser segunda más alguna constante por Y igual a este cambio de variable por alguna constante K. Va a ser algo así la solución de esto. Bueno, o sea, perdón, la forma en la que vamos a llevarlo. ¿Y cuál es la solución de estas ecuaciones, de este tipo de ecuaciones? Es Y igual a coseno de beta por X más B, coseno, seno, seno de beta por X, ¿verdad? Más una constante que está acompañando acá. Va a ser esta la solución. Pero, ¿qué pasaría si nosotros usamos más bien y igual a, esto? A X cuadrado más B? ¿Listo? ¿Qué es esto? Parábola, ¿verdad? ¿Esto me simplifica el cálculo? Claro que sí. Pero entre esto y esto hay gran diferencia. Hay diferencia. Solamente lo que va a hacer que se parezcan va a ser las condiciones de borde. ¿Por qué? Vean,
poner una gráfica, pone de forma vertical. ¿Qué será esto? X, ¿qué es esto? Y. Bueno, como es una parábola, es algo, como en términos de sería, digamos, así, ¿verdad? Esta es una parábola. ¿Cómo sería una curva sinusoide o curva seno o coseno? Sería más o menos algo así. No sé si parecería acá, pero aquí es diferente, acá es diferente, ¿verdad? Pero si dentro del rango que estoy analizando, como este de acá, son lo suficientemente parecidos, puedo usar cualquiera de estos. O sea, en el método de energía, como decía, si plantean con esta solución, con estos cosinos las integrales se complican, pero se llega a la misma ecuación y de forma exacta. Usando esto, pues es más sencillo, porque esto, vean, es una X y no hay que ser integrales cíclicas ni por partes, nada que ver. Entonces, se simplificaría más. Pero nosotros vamos a llevar esto de acá para que esto ande con excentricidad, unos minutos más, y vamos a ver por qué conviene esto. O sea, esta es la diferencia básica, no sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido, verdad? Voy a continuar con el ejercicio. Este igual tiene que acordarse donde viene. A ver. Ahora sí, a ver qué tipo de perfil. He hecho un I el anterior. Perfil C es asimétrico, no es simétrico, pero centro de corte varía. A ver. Perfil P puede ser. Sí, ¿qué ves? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Veo sin excentricidad. No será bien esa figura, es muy complicado tal vez. Los los cálculos lo haremos si gente de una figura T. El otro solamente es intentar para allá líneas y ya está. Uno se acaba de dibujar, sí, uno se entró en un examen, pero con excentricidad. Y bueno, ¿dónde han fregado? En poner mal el valor de K. Entonces tengan mucho cuidado. Mucho cuidado eso. Bien, ¿esto que vale cuánto? No sé, 10 centímetros. Esto que valga 2 el espesor. Aquí va que valga 2. 2 centímetros. Esto que valga 8. 8 centímetros. Listo. Entonces, como un cuadrado, ¿no? Bien. ¿Qué datos requiero de, o sea, para resolver este tipo de ejercicios? Pondré aquí los datitos y aquí lo pondré. Bien, primero, ¿qué requiero? Pues el módulo de elasticidad longitudinal, que sea de 2 millones. Kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está. El módulo de elasticidad transversal hace falta, claro, 330.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá no aparece. ¿Qué requiero? Si tengo eso, bueno, el factor de forma. Este factor de forma, bueno, van a aprender a calcularlo en mecánica de medio continuo, pero también pueden obtenerlo, o sea, no solamente integrando, sino, bueno, habrá que integrar el área de esto, pero pueden obtenerlo también de lo que son las tablas o del catálogo que venga con el producto. Y si no viene el producto con un catálogo, tienen que integrar, no pueden asumirse en valor y ya, porque este factor de forma más coeficientes de corte les sirve incluso para calcular efectos de torsión. Entonces no pueden asumir ese valor, tienen que calcularlos o que el fabricante les dé. Y aunque les dé el fabricante, tienen que verificarlos. O sea, si el fabricante me dice, tiene este módulo de elasticidad y tiene este módulo de corte, ¿qué debo hacer? No calcular con esto, tengo que mandar a un laboratorio una muestra, que lo sometan a un ensayo, ¿verdad?, de ruptura, me darán las curvas de esfuerzos de formación y los valores de los módulos. Con esos módulos de laboratorio recién puedo diseñar. No son más asumibles. Bien, ¿qué datos más requeriré? A ver, calculemos qué cosa. A ver, ¿qué podemos calcular? A ver si nos pediría la carga.
Sí, les daré la longitud entonces. Les daré la longitud del elemento. Bien. ¿Qué es esta longitud de cuánto? De 4 metros. Sí, está bien, 4 metros. Bastante grande. Y me pregunta, ¿cuánto es la carga máxima que puede soportar? Bastante sencillo. Bueno, ¿qué requiero? No solamente la sección, requiero la condición de apoyo. O sea, requiero en el plano que me digan cómo está apoyado esto. Entonces, lo pondremos en el caso más sencillo, pero que está bien el más crítico. Que esté esto así, empotrado en un extremo y libre en el otro. Viendo tal como está aquí, como se vería así. ¿Mirad? Ahí está. Bien. Entonces, se somete a una carga compresiva que actúa en su centroide, una carga T, y nos pregunta cuánto puede soportar esto conociendo estos datos y su longitud. Así de facilito. 4 metros o 40 centímetros, 400. Listo. Entonces, su examen ya tiene que ser, bueno, tiene que ser rápido. Si entre esto no es más de 10 minutos. A ver por qué. Veamos. Solución. Veamos la figura. Y como en uniones oblonadas, lo primero que hay que encontrar es el centroide. Si fuera un cuadrado, ya está en medio. Si fuera un rectángulo, conocemos cómo ya. Si es un perfil Y con las alas iguales, sabemos que está en medio. En ese caso es un perfil T. Este de acá estará en medio, pero el de la altura, ¿dónde está? A ver, calcular ese datito. Entonces, en la vertical, el centroide, ¿dónde estará? En sumatoria de áreas por sus verticales entre el área total. ¿Verdad? Eso ya conocen de memoria. Igual a qué. Bueno, ¿qué está acá? ¿Qué conviene hacer? Aquí podemos discretizar en estos elementos. Esto será U, esto será V. Esto lo llamaré elemento 1 y esto elemento 2. Bueno, el primer elemento, su área, ¿cuánto vale? 10 por 2. Su centroide, que estaría aquí en la vertical, ¿a qué altura se encuentra? 8 más la mitad de 2, 9, ¿verdad? Más este segundo elemento, que área tiene? 2 por 8. 2 por 8. ¿A dónde? Bueno, ¿a qué altura está su centroide de este pequeño elementito? De 8 a la mitad, a 4, ¿verdad? 4. Eso entre el área total. 10 por 2 más 2 por 8. Que igual más reposo. Posteriormente vamos a pensar. ¿Cuánto da esto? Aquí la calculadora. Arriba, ¿cuánto? 180 más 64 entre 20, 36. Y sale 61 novenos. Para estar con fracciones, 61 novenos. Y aquí lo pondré las respuestas de los dos. La horizontal sé que se encuentra ¿cuánto? A 5, ¿verdad? Porque es simétrico. 5 centímetros. ¿Puede calcular también la horizontal? Sí, pero el tiempo me llega el resultado. En la vertical, ¿cuánto vale? 61 novenos. O su decimal aquí pondré el siguiente. 6.778 centímetros. Listo, lo primero ya está. Entonces, ¿qué puede encontrar con esto? El centro por acá más o menos. Ahí estará alguno de los ejes, acá estará otro de los ejes, y aquí estará saliendo algún eje. Bueno, viendo hasta acá voy a plantear, como dicen en clases, que este sea el eje Y, que este longitudinal, se le chocó, a ver si me salía un poquito. Ahí está. Eso sería X, y el que estuviese, a ver, eso sería X, y el que estuviera entrando a la pizarra será Z. Este será Z. Listo. Conocemos uno, el centroide, que hay que encontrar. Entonces observemos la ecuación. La ecuación que tiene pi, tiene e, y esta es dato, tiene i, que era la inercia, la inercia. Longitud, podemos encontrar y el factor k de pandeo, ¿cuánto valdría en esto? Entonces aquí es importante que vean la condición de apoyos. Sí o sí. Empotrado abajo, libre arriba. ¿Cuánto vale aquí k? Ya saben.
acá vale 1.5, ¿no? No, ¿cuánto vale? Aquí vale 2. Mucho cuidado con eso. Cuando habían clases presenciales, me acuerdo que los exámenes los veía con tremendas calculadoras, Texas, HP, Prime, todo. Y metía valores de K de 1 en este. Y decía, no, qué malo, la calculadora de la tiene. Y se han tirado. Así que analicen antes de meter cualquier cosa a Excel, al MATLAB o al SAP. Siempre analicen, porque los programas solamente nos van a calcular lo que digamos que calculen, pero no van a analizar, no tienen criterio. De hecho, tendrían que ustedes desarrollar un programa con inteligencia artificial que implique eso, que dominen cómputo, lo cual obviamente casi nadie domina. Vamos a determinar las inercias. Ahora, ¿con quiénes se trabaja en el pandeo? Con las principales. ¿Con quién se trabaja? Con los principales. Bueno, en este caso, esta figura tiene simetría respecto a un eje, entonces las que calculemos, una de esas nos va a servir. Pero si fuera simétrico, si fuera esto acá, aquí y allá, y hubiera excentricidad que hay que ser, pues hay que encontrar las inercias, hay que rotar como expresión simétrica, encontrar la máxima y la mínima, y la mínima es la que va a permitir, bueno, va a ser donde va a fallar. Entonces, esa vamos a utilizar para hallar la carga crítica de pandeo. Bueno, volviendo con las inercias. Aquí vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos. O sea, la inercia en Y, ¿no? En Y será a los... Bueno, ponemos en la cosa para que... Eso que alguien quiere entrar. Ahí está. Más el área por la longitud o por las Z, si no lo puse, por la Z al cuadrado. Listo. Bueno, aplicando esta ecuación que ya conocen, que ya dominan, veamos. Primer elemento de acá, respecto de Y. Entonces será el piso, ¿no? Tener bases y tener alturas. Entonces la base del primero, ¿cuánto es? 10. ¿Vale? 10. La alturita de esto serán los 2 centímetros. 2 al cuadrado, al cubo, entre 2. Más, ¿quién? Aquí no creo que voy a tener que poner más acá. Más el área. ¿Cuánto era? 10 por 2. ¿Por cuánto? Por la distancia o separación desde este centroide del elementito, desde acá hasta el centroide general. ¿Cuánto valía toda esta máquina de acá? Estito de aquí, ¿cuánto vale? 6.778. 8. Y hasta aquí arriba, ¿cuánto vale todo? Vale 9 centímetros. Entonces será 9 menos estos 6. 9 menos 6. 6.778. Vale 2.222. Entonces aquí será 2.222 al cuadrado. O sea, esta distancia de acá, desde ese punto del centroide hasta este puntito en color negro. Es el centroide solamente de esto. Ya se ha encontrado. Bueno, más el segundo elemento. Aquí, ¿quién es la base? Lo que es paralelo al eje Y. Será 2 centímetros. Su altura son los 8 de acá. Al cubo entre 12 más. ¿Cuánto vale el área? 2 por 8. ¿Cuánto vale la separación desde el centroide de este rectangulito al centroide general? Bueno, sería, ¿cuánto? ¿Esto es a cuánto? 4, ¿verdad? Entonces, 6.778 menos 4 nos va a dar 2.778. Eso por elevado al cuadrado y tenemos cómo calcular la inercia en X, o perdón, en Y de nuestro elemento. Bueno, ¿cuánto valdrá la inercia en el otro eje? Z. Veamos. Sumatoria de las inercias locales. Z más el área por sus separaciones en Y al cuadrado. Listo. Como os había dicho más antes, es fácil de asociarse en orden, es volcarlo nomás. Pero igual vemos acá. Hemos señalado respecto de Z. Entonces, se irá girando de esta manera. Así, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los bases? Los que son paralelos a Z. Las alturas en los perpendiculares. Estamos viendo de esta forma. Entonces, base de esto, 2.
2. Altura, 10 al cubo entre 12. Más, veamos. El centroide de este elementito pasa por el eje Z. ¿Cuánto es su altura Y? Vale 0. Entonces, estoy término de acá de las áreas va a ser 0. Vamos al siguiente elemento. Que será la estructura externa. Su base, ¿cuánto vale? 8. Su altura serán 2. 8 por 2 al cubo entre 2. Más el área por la distancia entre este centroide y el eje Z. ¿Cuánto vale? 0. Aquí la altura también es 0. Entonces aquí será 0 su término. Y igual voy a encontrar la inercia en Z. Y está. Facilito. Entonces voy a calcular estos valores exactos. Aquí. 10 por 8 son 80 doceavos más 20 por 1.22 al cuadrado más 2 por 8 al cubo 12 más 16 por 2.678 al cuadrado. Y esto sale 314.222.4, muy lejos. Ahí está. Centímetros a la cuarta. La otra inercia. Yo te calculo eso. 2000 más 64, o sea, bueno, son 2064, doceavos. 172. Está bien. 4, y aunque no cuadra, voy a calcular. Yo sé que hay un 3 que debería estar por encima. Aquí 2, 5, 2. Más. Ante cualquier duda es mejor verificar. Entonces sí, está bien. Centímetros a la cuarta. Ya saben, ¿no? Si aquí se equivocan en un cuadradito o en esto o en uno de estos, ya se jodió la inercia. Así que tienen que calcular muy bien. Veamos. Comparando las dos inercias, ¿cuál es más grande con la más pequeña? La inercia respecto de Y es más grande que la de Z. Lo que me dice que hay más resistencia al giro en este sentido que en este. O sea, si yo lo comprimo esto, ¿dónde va a fallar? Va a ser como esta regla. Se va a ir alrededor del eje Z. Va a girar así. O sea, si lo aprieta acá, va a fallar así. Eso me está indicando las inercias. O sea, la inercia de acá es la menor ahorita. Veo, este punto, estos ejes, ¿son centroidales? Sí, son centroidales. ¿Son principales? Veamos la simetría. Respecto de Z, de izquierda a derecha es lo mismo. Entonces, son las inercias también principales. Por tanto, esta es ya la inercia menor. Y mínima también. Inercia mínima. No hay otra inercia más pequeña que esta en esta sección. Sin importar cuánto rote los ejes, esta es la más pequeña. Bien, esa es entra en la ecuación de pandeo. Ahora veamos. Vamos a calcular ahora qué cosa. Pues la carga de pandeo. ¿Puedes considerar el efecto de corte? Podemos calcularlo. Lo calcularemos. Entonces, efecto de corte. ¿Qué es el efecto de corte? Es básicamente el diagrama del cortante actuante por la compresión. O sea, veamos, cuando esto se está flexionando, va a ser por un momento, ¿verdad? Hay un momento que se está produciendo. Pero cuando hay un momento que también existe cortante y también habrá alguna carga, o sea, la carga no será así, pero hay una carga aquí, hay un cortante que se está disipando en toda la sección. Eso podemos calcular. La ecuación la conoce. ¿Cuál es? Ya saben, ¿verdad? D, que es G por A entre el factor de forma. ¿Qué es G por A? La rigidez transversal. O sea, ¿qué tanto se opone a deformarse esto lateralmente? Esta deformación. Aquí en el libro se puede ver mejor. Si esto lo trato de empujar lateralmente, vean, hay una deformación de este tipo, ¿verdad? Vean, este angulito aquí, un ángulo gamma. Pero o sea, ¿qué tanto se opone a hacer esta deformación
me lo va a medir este factor de acá, temporal. Y una columna no es más que un elemento tras otro que se ponen a girar. Éxito nomás es. Eso lo he visto en física 2. Bien. ¿Cuánto vale G? Vale, esto de acá. 730.000. ¿Qué cosas? Kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Por quién? Por el área. Se de hecho que hemos dicho de acá. ¿No? Pues esto cuánto es? 10 por 2, 20. Más 2 por 8, 16, 36. 2 por 36 centímetros cuadrados. Ese es el área que está poniendo ahorita la deformación. ¿Divide entre quién? Entre el factor de forma que deberían encontrar integrando o de las tablas del material que les venden. Y bien, veamos las unidades. Miren, estos centímetros cuadrados con los de acá se van a simplificar y me salen kilogramos, que es la unidad correcta para los diagramas de corte. Bueno, ¿cuánto vale esto entonces? Por 36 entre 1.5. Y esto sí no se suele ser de grandes, siempre son de millones. Salió 17.520.000 kilogramos. Listo. Así de fácil. Bien, como aquí creo que no voy a entrar en espacio, voy a borrar esto de acá, vamos a quedar una fotito. Si hasta el momento no hay ninguna pregunta, vamos a continuar entonces. Cachito de... Y sí se nota. Perfectamente. Bien. Hay que encontrar el factor de carga. El de acá se va, se va, se va hasta acá. Voy a instalar otra vez. Y el factor K que hemos encontrado solamente considera la condición de apoyos. Bien, ahora sí. ¿Qué paso sería esto? Sería, creo, en el 4. 2, 3, sí, el 4. Determinación de la carga P. Bueno, sin la consideración del efecto de corte, se puede encontrar también la carga P. Ahora veamos. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo calculo? Facilito. ¿Qué hago? Pues la ecuación de Euler, que me decía la carga P, que expande se da igual a pi cuadrado por E por inercia mínima. En este caso, ¿cuál fue? Es en Z. Sí, la inercia en Z. ¿Divide entre quién? Entre K por L al cuadrado. ¿De qué depende K? De la condición de apoyos en los extremos. Y L es la longitud conocida del elemento. En este caso vamos a encontrar la carga P. En la clase del grupo 2 había encontrado que era la longitud. Entonces, si pueden conseguir esa clase y están en el canal, pues perfectamente empezó a ser de bastante apoyo. Ahora, reemplazando datos. Pi cuadrado por González, aquí está, 2 millones. Esto es kilogramos por cada centímetro cuadrado. O sea, yo creo que unidades más. La inercia es 172. 172, ¿qué cosa? Centímetros a la cuadra. Listo. ¿Entre quiénes? Entre K, que vale 2, por la longitud, que vale 400. 400, ¿verdad? Centímetros. Bien, todo esto está al cuadrado. Y algo que deben recordar, incluso está en el libro de Raymond Chang, de química, dice que cuando un número se eleva a una potencia, también su unidad se eleva a esa potencia, ¿verdad? Por tanto, aquí, que saldrá 400 al cuadrado, o sea, centímetros al cuadrado. Por lo cual, viendo esto de acá, ¿en qué va a terminar? Va a ser aquí centímetros cuadrados. Esto de aquí, de bajito, va a pasar aquí, lo multiplicas, es en centímetros a la cuarta. Con los de arriba se simplifica. O sea, esto con esto y esto se simplifica. Pero que piensen que he simplificado un cubo con una cuarta. ¿No? Realmente estoy aplicando un teoremita de lo que son los exponentes. ¿Y cuánto va a dar la carga P? Entonces, veamos. Hay que meter esta cosa en la calculadora.
Y a ver qué más puedo simplificar. Se puede simplificar aquí un par de cosas más. Aquí hay 2 al cuadrado, vamos a hacer 4 ceros. Pues 1, 2, 3, 4. Quedaría 200 por 172 y cuadrado. No se olviden del cuadrado, no es mejor que no le pongan esto, no sería una carga bastante pequeña. Y abajo sería 2 por 4, 8. Al cuadrado, 64. Y sale 5.304.912 kilogramos. Kilogramos, unidad, ¿verdad? Vamos a ver dónde sale esto. No es invento mío, ahí está la justificación. Sale esto. Nuestra carga sin considerar el efecto de corte. O sea, soportaría esto. Pero veamos, con efecto de corte, ¿cambia en algo o no? Y si cambia, ¿qué tanto cambia? Entonces, 5, considerando el corte. Bien. Entonces ya tenemos el dato de acá. ¿Qué ecuación se aplica en esta condición? Esta. P crítica, digamos, es lo que, bueno, yo me acuerdo así. Pedro un día pensó que podía derivar. O sea, sí me acuerdo. Después, no me acuerdo si será aquí de... Pero bueno, ahí está. Estos ustedes lo van a saber de memoria, su examen. No sé si intentaron los formularios, pero bueno. La cosa es que en esa ecuación nos está ya considerando el corte y nos va a dar una carga crítica. Pregunta, ¿realmente esto va a cambiar o no? ¿Okay? Entonces empezamos datos. Arriba, ¿qué iría? Esto que hemos encontrado. 5.304.912. Antes, en el ejercicio de la anterior clase del grupo 2 que pasé este jueves, para hallar la longitud no podemos meter aquí un número, tenemos que meter qué cosa, toda la ecuación. Si el proyecto está acá, realmente está aquí. Aquí he puesto el número, ¿por qué? Porque no hay nada aquí desconocido, entonces un número lo pongo como número. Pero si es que tuviera alguna variable que hay que determinar como la longitud, pues habrá que meter tal como está aquí y aquí abajo lo mismo. Pero en este caso nos va a simplificar por encontrar solamente la carga. Sería 5.304.912 entre los 17.520.000. Bien. A ver, veamos. Está bien. Está bien. Unidades. Eso de acá está en kilogramos. Eso de acá está en kilogramos. Esto de acá está en gramos. O sea, está en kilogramos. ¿Verdad? Insisto, aquí está en kilogramos. Ahora, ¿qué pasa con el de abajo? Se simplifican estas cosas de acá y esto queda adimensional. O sea, sería un coeficiente que está dividiendo a esto de acá. Entonces, esta carga sale en kilogramos. ¿Para cuánto saldrá? Voy a poner acá respuesta de crítico. ¿Cambiará harto o no? Veamos. Uno menos, más entre 17, 5, 0, 5, 2, 0, 3. Y sale muy pequeña la variación. 5.303.306. ¿Qué cosas? Kilogramos. Ahí está. Entonces, si nos preguntáis en el examen la carga crítica, ¿cuál sería? Pues la menor de las dos. No varía mucho, pero será diferente la menor. Entonces, carga crítica de pandeo o carga máxima que puede soportar esta columna sería de 5.303.306. ¿Podría poner la otra? Podría poner, porque un kilo de diferencia no va a ser la gran diferencia. Y considerando el factor de seguridad que se usa para el diseño de estructuras, pues puedo poner cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuándo cambia esto? Cuando el elemento es muy delgadito, o sea, su espesor es muy delgado, ya empieza a afectar esto hasta un 8-10%. Y donde esto sí afecta bastante es en los entramados, o sea, ya lo han visto, ¿no? Con el efecto de corte sale en, o sea, afecta
al grado de que la estructura soporta realmente 4, 5, 6 veces menos carga de lo que lo haría sin el efecto del corte. ¿Eso por qué? Porque los elementos rigidizadores no ayudan en la compresión, pero sí evitan la deformación. Bueno, ¿qué más? Eso sería por ahora. Porque, ¿qué es lo que podemos ver acá? Miren, para elementos macizos no es necesario el efecto de corte. Para elementos que son así con huecos, o sea, en este caso una T tiene huecos, hay que calcular por si acaso. Para cuando son muy delgadas estas paredes, sí hay que calcular porque puede incluso existir pandeo localizado. ¿Verdad? Que sucede cuando un elemento, o sea, como este compuesto por otros perfiles, no falla en todo su conjunto, pero falla en algunas partes de los perfiles. O sea, más claro, se ayudará a este nomás de acá o se ayudará a este de aquí nomás. Eso es pandeo localizado. Bueno, hasta acá hemos pasado lo que es pandeo sin excentricidad. Y ahorita vamos a hacer pandeo con excentricidad, ya que el tiempo sí da para avanzar. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero vamos a plantear con los mismos datos, encontrar la definición máxima o tal vez la longitud, no sé. De aquí voy a sacar fotito, un cachito. O si esta ecuación del corte se repite para los otros comportamientos igual. Solamente para elementos que sean continuos entre los apoyos. El entramado, por ejemplo, no es tan continuo, porque los rigidizadores no tocan de un apoyo hasta el otro, tocan de un elemento a otro elemento, ¿verdad? Pero los únicos que están de apoyo a apoyo, que son los largos, ¿verdad? O sea, los elementos verticales. Entonces cambia la ecuación. Pero para los elementos que son como este, una bola de T o una I, o puede ser un cuadradito o un tubo hueco, ¿verdad? Cuadrado, cilíndrico, pues se aplica la misma ecuación de acá. O sea, ¿dónde está? Peso D se aplica para todos. Y esto se aplica para absolutamente todos los elementos, sean entramados o sean continuos. El peso D va a cambiar según sea continuo de apoyo a apoyo, pero el P crítico para todos se aplica. ¿Se entendió, verdad? Sí, 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 gracias. Muy bien. Aquí va la fotito. Y ahorita vamos a hacer un pequeño calculito. Bien, esos datos hay que anotarse. Bueno, vamos a usar después. Bien, este ya les manda foto. Voy a borrar. Y veamos lo siguiente. Vemos esto de acá más. Y voy a llevar esta gráfica para acá. Entonces, un cachito. Falta, creo que no hace tanta falta. A ver, lo voy a mantener acá nomás. Vamos a hacer panel con excentricidad. Entonces, esto de acá, este elemento, ¿cómo podría representarlo? Bueno, en teoría elástica que hemos visto que, bueno, es el centroide, es el eje longitudinal del elemento, el que describe el comportamiento. Ya estamos analizando no todita la sección, solamente el centroide, porque este representa lo suficientemente bien al conjunto o al elemento. Por tanto, aquí, ¿qué podría ser yo? Podría simplificar, podría ser una abstracción física. ¿Recuerdan que en física 1 qué hacían con los vehículos, ¿verdad? Un vehículo pasa en una intersección y a ver si choca con otro auto, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿qué hacían? No analizaban todito el auto. ¿Qué hacían? Decían, el vehículo que se comporta como un punto. Listo, entonces ese punto no importa, pero ese puntito era el que representaba al vehículo. El punto tenía el peso del vehículo, tenía la inercia del vehículo, el punto tenía la velocidad del vehículo, o sea, todo aquello. Y aquí hacemos lo mismo. De cada una de estas secciones, o sea, esta sección de acá, digamos que es de la base, hay un puntito que representa la siguiente sección diferencial al otro puntito. Y ese conjunto de puntitos viene a ser el eje. Con aquí voy a representar. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si el pandero está con excentricidad? O sea, lo voy a cambiar acá, ¿qué cosa? Los ejes, voy a cambiar. El nombre nomás. Voy a poner que este sea el Z, que este de aquí sea el Y. ¿Ves? Dije lo cambio para simplificar la deducción de la ecuación y que no me salgan términos de Z. Entonces aquí, ¿qué tendré que cambiar? Seguramente esto de acá va a cambiar. Lo voy a poner desde acá.
El caso más crítico sería que esto estuviera a un extremo. Bien, el centroide, o sea, estamos por acá. Este es nuestro eje longitudinal. Ahí está. Eje X. Tengo el eje X, tengo el eje Y, el Z que estaría, en este caso, entrando, saliendo, sería entrando al pisar. Y la carga P, ¿dónde va a estar? Va a estar acá, en este extremo. Aquí. La carga P paralela, o sea, su línea de dirección va a ser paralela al eje longitudinal. Si en la abstracción física pongo esto así, más de uno me va a querer dar un sopapo, ¿verdad? ¿Por qué? Me va a decir, si no está tocando, ¿por qué se estaría deformando? Entonces, lo vemos. En la realidad está tocando, pero en este caso de aquí no lo vemos tocar. Pero sabemos que todo esto hay un plano que se deforma al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a extender más la línea y ya está. A ver si está tocando la estructura. A nuestro modelo físico. Y aquí nos permite ver qué cosa. Una distancia llamada excentricidad. Esto se llama excentricidad. Bien, tenemos una variable. ¿Qué otra más? La longitud, pues. Esta longitud L debe ser conocida. Tenemos L nomás, por ahora. Bueno, una vez que pase esto, o sea, bueno, se plantea esto, y lo someto a conclusión que pasa, se deforma, ¿verdad? Esta deformación se da aquí. Entonces se sabe que representar. Esto viene más por acá. Ahí. Ahora, existe un ligero acortamiento, pero es muy pequeño, bastante pequeño. Esta carga P se va a desplazar junto con esta pequeña sección. O sea, en otras palabras, es como podría ser de acá. Vean. Tengo esto empotrado acá, ¿verdad? Ahí. Y aplico la carga P y lo voy a mantener, vean, paralelo. Porque si esto lo quiero mantener acá, se me va a resbalar, ¿verdad? Entonces ya no está aplicando bien. Si aplico aquí, se deforma solamente de aquí para abajo y de arriba es recto. Pero si yo quiero hacer este caso, pues quiero hacer, continúo y miren, se sigue curvando hasta el final. Entonces vean esto, vale, no sé, hasta ahí. Mantengo paralelo. Si mantengo así, lo quiero mantener perpendicular a la sección, voy a tener otro comportamiento porque voy a estar empujando a la sección. Entonces, solamente se mantiene paralelo. Viene hasta acá y pues, ¿qué va a suceder? Se va a deformar, ¿cuánto? Un valor delta. Este valorcito delta se puede medir y se puede también calcular. Nos podrían dar de dato como un valor admisible. Por ejemplo, ¿qué tal si me dijeran en tal construcción no permita que se mueva más de un centímetro? ¿Por qué? Va a tocar el edificio del vecino. Si pasa eso, sucede interacción entre estructuras, que no ha sido considerada en el cálculo. Por tanto, si viene un sismo o un viento y no se considerar algunos esfuerzos o tensión de esfuerzos, pues se va a derrubar todito. Bueno, viendo esto, este delta aplica acá, pues sí. ¿Por qué? Cuando se desplaza esta sección de aquí, todos los puntos se desplazan delta. O sea, el centroide se desplaza delta. Este punto externo se desplaza delta. Entonces, todo esto se aplica. Está perfecto. ¿Qué más? Debo plantear mi sistema de referencias. Si no, no puedo describir nada cuando no haya respecto de qué es referencial. A menos que sea la relatividad general, ¿verdad? Eso sí, con los tensores ya no hace falta de referencias. Porque estos no dependen del sistema de coordenadas. Ahora, veamos. En esta parte, miren, puede ser cualquier punto, ¿verdad? Analizaría un punto cualquiera aquí, para que se vea. Pueden ser aquí abajo, se puede también. O aquí arriba se puede, lo voy a poner ahí. Bien, ¿qué coordenadas tiene? Estoy a una distancia X. Y a esta distancia X le corresponde una deformación Y. O sea que estito de acá, esta separación, se llama Y. ¿Verdad? Y otro X, el otro Y, y otro X, el otro Y. Y así a cada punto de la sección. Pero veamos. Si lo extiendo a la línea de acción de la carga, obtengo una paralelal, eje longitudinal. Y respecto a este punto, ¿qué genera la carga P? Genera un momento. O sea, está generando un momento. Este momentito, ¿a qué será igual? Va a ser así, no es el momento. Hay que calcularlo. Ahora veamos.
En física y resistencia de materiales no han visto que la ecuación cuando se forma hacia arriba en el momento positivo, ¿verdad? En este caso, este momento está en el otro sentido, es negativo. Es importante para tener un valor. Ahora, para hallar un momento que requiero la carga y su perpendicular a la línea de dirección que pase por el punto de análisis, que se llama el brazo. Este bracito hace falta conocerlo. ¿Qué lo podemos encontrar? Ahora, el momento. Aquí va a ser igual a menos, ¿por qué? Por el sentido, ¿no? De giro, la carga P. ¿Por quién? Por el brazo. ¿Cuánto vale el brazo? El brazo es todo esto de acá menos Y. O sea, es E más delta y le quito Y. Delta menos Y. Listo, ese es el momento. Ahora, ¿qué puedo hacer para describir el comportamiento de esta estructura? Bien, en clases anteriores, no recuerdo, o fue en anterior, les expliqué que cuando teníamos los siguientes datos, por ejemplo, tenemos la carga. Si lo integro, ¿qué obtengo? La cortante, o sea, las áreas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Si lo integro la cortante, obtengo el momento. Si lo integro esto, obtengo la pendiente de flexión o de fisión, o sea, la inclinación, ¿verdad? Y si lo integro una vez más, obtengo la misma deformación. Pero ¿qué sucede con las integrales? Tienen su operación inversa. ¿Cuáles son las derivadas? Si lo derivo la deformación, o sea, qué tal se deflexiona, que obtengo la pendiente. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? O sea, ahorita la curva Y va a ser esta curva de acá, esta curva del centroide. Si lo derivo, obtengo la pendiente. O sea, ¿se acuerdan, verdad? En cálculo, la pendiente de la curva es el derivado. Si lo derivo una vez más, le cambio esto, bueno, pero lo divido entre las ideas, tengo el momento. Lo vuelvo a derivar una vez más, tengo la cortante, y lo derivo una vez más, tengo la carga actual. Pero yo necesito solamente hallar el momento. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esto? Bueno, es la derivada segunda de y respecto de x igual a menos el momento entre la rigidez a la flexión. O sea, ¿qué tanto se opone a deformarse por flexión? Más claro, ¿qué tanto se opone a reír? ¿Qué tan seria es la estructura? Bueno, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque, bueno, son las ecuaciones que mejor describen el comportamiento mecánico de las estructuras. Ahora, ¿qué hay otra cosa más? ¿Qué recuerdan ustedes de cálculo 3 de las ecuaciones diferenciales? Por definición, que son ecuaciones conformadas por una función y sus derivadas, ¿verdad? Pero físicamente hablando, las ecuaciones diferenciales son los mejores modelos matemáticos que pueden describir de la mejor forma el comportamiento de una estructura o de algún fenómeno físico. De hecho, los que estén en la rama de hidráulica deben conocer bien que las que mejor trabajan son las ecuaciones derivadas parciales, ¿verdad? Son las más exactas, son las más precisas. Claro que cuesta resolverlas, pero son las que mejor se ajustan a la realidad. Entonces aquí vamos a emplear lo mismo. Esto de acá se regula esto. Segundo derivada de y respecto de x, cuadrado de la menos, contra el momento, esto de acá se pasamos. Menos p más delta menos y. ¿Dividido entre quién? Entre por y. ¿Verdad? Listo. Algo más. ¿Qué inercia se da? Esta inercia es del eje sobre el cual está girando. ¿Qué eje es? En este caso es el eje Z. En este caso. El momento aquí está rotando alrededor del eje Z. Pues este es el momento en Z. Para este caso. Si esto fuera más bien Y y fuera Z, pues le pondremos lo correspondiente. Pero solamente para que no se confunda. Bien. Tenemos nuestra ecuación diferencial. Hay que darle la forma conocida. Entonces, aquí voy a continuar. Derivada segunda de y respecto de x igual a qué. Esto acá, bueno, ven el signo, se simplifica. O sea, este no es se va a ver más. Este P puedo multiplicar a esto, lo puedo dividir entre esto, lo puedo multiplicar por esto. O sea, es muy común, lo puedo descomponer en tres términos y voy a agrupar dos nomás. ¿Cuáles? P con menos y P con E más delta. Entonces será P más delta, es un poquito de filo nomás, por I menos, pues primero acá, P por Y entre por I. Bien,
De aquí puedo mandar esto al otro lado, al signo positivo. Lo mandaré por acá. Voy a continuarlo aquí. Será la derivada segunda de y respecto de x más, pasar ahora, p por y entre por y igual a esto de acá. P por más delta entre por y. Bien, ¿qué vemos acá? Tenemos muchas cosas, ¿no? Una constante. ¿Y qué vemos acá? Ahí está la función. Y aquí está la otra constante. Entonces, puede ser un cambio de variable. Que, bueno, sería del orden. ¿Qué orden es esto? Segundo. ¿Qué grado? 1. Porque el exponente de esto es 1. Entonces, aquí será que esta derivada respecto de x, ¿verdad? También puede escribirse como eso, ¿verdad? Sí, se puede escribir así. Claro que sí. Bien. Eso, primero, o también se acuerdan de que esto era así, ¿verdad? Con dos puntitos aquí. Bueno, para no tener esa sonrisita, poner solamente de las comillitas. ¿Y qué más? Este término de acá, este P por I, se repite y va a ser esa constante de la ecuación. ¿De qué orden o de qué grado ahorita? Del segundo, ¿verdad? Esto será P entre E por I. Eso. Con esto y este cambio de acá, ¿qué vamos a hacer? Nuestra ecuación en su forma general. Entonces será la segunda derivada más la constante por la función. O sea, la primera derivada aquí va a ser su constante. Igual a que esta constante cuadrado por la constante E más delta. Puedo ponerle más delta o puedo ponerle un valor de K, tal vez no, pero pondré más delta. Y listo. O directamente constante C. Ya está. Esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden y es de tipo homogéneo. ¿Conocemos su solución? Conocemos. Ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Y esto en cálculo 3 se va a resolver, que es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. No requiere la fórmula de AB, nada que ver. Entonces, su solución general será la siguiente. La ecuación que satisface esta ecuación diferencial es pues igual a coseno de el cambio de variable beta, aquí está, por x, es la variable independiente, más la constante b por el seno de, que sería del mismo argumento, beta por x, ¿verdad? Más la constante que acompaña a nuestro cambio de variable. Si es que hubiera alguna constante, si fuera uno, pues uno más. Bueno, eso tenemos ahorita como solución general, pero para este caso requerimos una solución particular. Entonces habrá que encontrar esa solución particular. Para aquello hay que encontrar las condiciones de borde, ¿verdad? O condiciones de frontera, o condiciones límite, todo aquello. Ahora, ¿cuántas hay que plantear? ¿Qué orden tiene esto? Segundo orden, porque se deriva dos veces. Entonces, ¿cuántas constantes tiene? Dos constantes. Esta es conocida, pero estas de acá no conocemos. ¿Cuántas condiciones de borde hay que plantear? Dos. Entonces, aquí habrá que buscar algunos lugares con funciones conocidas. Bien, voy a sacar fotito de esto y voy a plantear sus condiciones. A ver dónde está. Más abajito, creo. Ahora sí. Muy bien. Ahí va la fotito. Ahora sí. Voy a borrar. Hasta acá.
Todo esto aquí no es mucha parte. Bueno, espacio bien falta eso. Okay. Ya. Bien. Primera condición del límite. Bueno, ¿qué valor o qué valores son conocidos tanto para X como para Y? Bueno, veamos. En el punto extremo, X vale L, Y vale Y. Pues no me sirve lleno de variables. Y vemos, en este puntito que es el empotramiento, ¿cuánto vale X aquí? Vale 0. ¿Cuánto vale Y? Vale 0. O sea, en X 0, Y también vale 0. Eso es. Pero ¿cómo se interpreta esto? No, en X vale 0, Y vale 0, nada. En el empotramiento, en X0, en el empotramiento, no hay desplazamientos laterales. ¿Verdad? No hay. Porque digamos que este elementito que es la columnita lo vamos a ver aquí muy de cerca y vemos así, un pedazo de empotrado. El siguiente elemento diferencial estará acá y el subsiguiente y así, ¿no? Cuando se comprime, estos empiezan a rotar, todos van a desplazarse. Cada puntito se va a ir desplazando. Pero el punto que está justo en el empotramiento, por más grande que sea la carga y por mayor que sea la acción que lo haga de White, este punto de aquí no se mueve, no se desplaza. Entonces llevaré 0, eso me indica. En el empotramiento no hay desplazamiento, es la interpretación. Entonces de ahí debo empezar acá. Voy a poner acá esto, y ustedes lo van a poner seguidito, por el espacio usted pone aquí abajo. Y bien, entonces, en x0 llevo el 0, o sea, esto de acá vale 0 igual a por el cos b por el seno de beta por 0 más la constante c, que ¿cuánto valía esto? E más delta, ¿verdad? E más delta, de paréntesis. Bien, ahora sí. 0 por cualquier número, o sea, beta ¿cuánto era? O sea, beta cuánto era P entre por I. La raíz de esto sigue siendo un número, porque la carga P es constante. El módulo de electricidad longitudinal es constante. La inercia es la misma, porque esta sección es prismática, no es variable. Entonces, esto es un número. Multiplicado por 0, 0. Coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Entonces, 0 por este número, 0. A por 1, 1. Entonces será aquí A más E más delta. Entonces espejo A, ¿cuánto sería? A va a ser igual a menos E menos delta. ¿Verdad? Entonces, primera cuestión de borde, A, primera cuestión, perdón, menos E menos delta. Esto es un signo negativo que si es un menos 1 que multiplicamos, lo factorizo y tendré menos E más delta. Menos E más delta, ¿no? Bien, primera condición de borde planteada, primera constante determinada. Reemplazo en la ecuación. Y esta de acá. Pues tendré igual a menos E más delta por el coseno de beta por X más B por el seno de beta por X más E más delta. ¿Esto se parece? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué requiero conocer? De segunda condición de borde. En algún punto consigo otro dato más consigo. Por ejemplo, a ver, en X, L, llevaré Y. O bueno, llevaré delta. Pero ese delta no me sirve tanto. Prefiero algo que anule la constante, que no me deje ese delta. Entonces, voy al empotramiento. En X0, ¿qué otra cosa es 0? Vean, en este puntito les había dicho que no gira, ¿verdad? No importa cuánto gire lo demás, este punto de acá no va a girar jamás. Por tanto, esta derivada, que es igual a la pendiente, va a ser 0, ¿verdad? O sea, ¿qué está indicando? Bueno, esto, o sea, teniendo aquí x, y, aquí esto vale 0, su pendiente de esto es 0, o sea, no está inclinada en ningún grado ni de empotramiento.
Esto sí tiene pendiente, pero esto de acá es 0. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo derivar esta ecuación y reemplazar esos datos. Entonces lo derivo, voy a poner en azulito, la derivada igual, menos e más delta es el constante, no afecta a la derivada. Derivada del coseno menos seno, el menos viene acá, luego de positivo. Menos seno de beta por x. Derivo el argumento ahora, ¿no? Regla de la cadena, son distintas cálculo 1. Beta por x, su derivada, beta. Pues eso sale de la derivada. Perdón, solo ahí está. Más, acá, derivada de esto, bueno, b se mantiene sin constante, derivada del seno, coseno. Coseno de beta por x. Derivada del argumento, beta por x, beta. Más, derivada de una constante, 0. ¿Listo? Aquí, ¿qué debo hacer? Reemplazar los datos x y y. Entonces, 0 se le igual a e más delta por beta por el seno de beta por x, o sea, aquí va a ser beta por 0 más b por beta por el coseno de beta por 0. ¿Listo? Eso es básicamente lo que voy a calcular. Y veamos. ¿Cuánto vale el 0? 0. Entonces, esto va a valer 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Valdrá 1. B por beta por 1, B por beta. Esto es igual a 0. Nada más. Despejo B, ¿cuánto vale? 0 dividido entre cualquier número, 0. Entonces B valdrá 0. B vale 0. Y esta segunda ecuación de borde determinada, bueno, planteada y segunda constante conocida. Por tanto, aquí nuestra ecuación va a ser igual a y igual a menos e más delta por el coseno de beta por x, ¿verdad? Esto vale 0, entonces segunda constante, vamos a tener 0 más e más delta. Ahí está. Esto lo puedo cambiar de orden, lo puedo factorizar e más delta y voy a tener una ecuación. Voy a poner justamente acá. Y es igual a ¿qué cosa? A e más delta 1 menos el coseno ¿de quién? ¿Cuánto es la beta? La raíz cuadrada de P entre E por I, ¿verdad? Multiplicando a X. Listo. Y esto de acá, que lo voy a encerrar en rojito, viene a ser la ecuación para pandeo con excentricidad en el eje que tenga excentricidad. Esto acá yo creo que se ha entendido. Si en su examen entra el pandeo con excentricidad, toda la lección que he hecho desde el planteamiento del momento y todo aquello, tienen que hacer. Si ponen solamente aquello y lo resuelven, pues el ingeniero va a decir, han copiado y nos va a poner el puntaje correspondiente. Entonces, esta deducción que he hecho, si en su examen entra pandeo con excentricidad, tienen que hacer. Voy a sacar una fotito y vamos a utilizar esa ecuación con nuestro ejercicio. Ahí va. Sí, se ve perfectamente. Y bien. Está cargando la fotito de un ratito. Bien. Ahora, vamos a usar los mismos datos del anterior ejercicio. O sea, el mismo valor de E, el mismo valor de G, el mismo valor de alfa. ¿Qué otra cosa debes conocer? La excentricidad podemos conocerla si eso de aquí a aquí, ¿cuánto vale? O sea, ahorita, ¿dónde está la carga P? Está actuando en este puntito de acá, en este de aquí. Aquí sí está. ¿Con qué línea? Así, está comprimiendo en este sentido. Sí, está haciendo la carga P. Bien. La carga P ya nos ha terminado, ¿verdad? O sea, sabemos cuánto soporta la estructura. Ahora veamos en cuánto se deforma. O sea, hallemos el delta máximo. Veamos esto de acá. No hace falta. De acá, no hace falta, no hace falta.
con los mismos datos y usando esta ecuación, vamos a plantear eso. Sea la carga P de 5303, ¿o qué era? ¿No? Se la fotito aquí está. Calculas exacto. 306. Y vamos, con esta carga, con los mismos valores de E, de 2 millones, ¿verdad? Kilogramos por centímetro cuadrado, con el valor G, que creo que era 730.000, no me acuerdo. Voy a anotar por si acaso. Sí, 730.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Que uno es más el alfa, no va a ser tanto utilizar realmente. Y la longitud, que es de 400 centímetros, o 4 metros, no medio. Bien, con los datos, ¿qué nos pide calcular? La deformación máxima. Calculemos cuánto vale. Bien. Bueno, usamos esta cuestión. Solución. Bien. Lo primero que tenemos que ver es qué tenemos y qué no tenemos. La excentricidad tenemos. De aquí a aquí, ¿cuánto vale? 6.778. Esto lo sacan de la gráfica. La deformación no conocemos, hay que calcular. Esto Y no conocemos. P conocemos. Tenemos ya cuánto soporta. Tenemos la calidad del material. Claro que sí. Tenemos la inercia. Tenemos. ¿En qué eje? Esto fue en Z. Entonces, ¿qué inercia hay que usar acá? No necesariamente la mínima, sino la del eje donde existe la excentricidad. En este caso será la inercia en Z. Y aquí que pues esta variable. Ahora, ¿qué debemos hacer? Plantear un lugar donde podamos determinar el delta en esta ecuación. Entonces, bien, en x igual a L, y vale delta. Es cierto, nos entregamos. Cuando estoy en el punto más extremo de la longitud, o sea, el eje X aquí, ¿cuánto vale la deformación Y? La deformación de Y aquí llega a ser delta. O sea, este puntito de aquí a aquí se mueve delta. Como este extremo se mueve delta, se ha dicho que se mueve en 1, ¿verdad? Pues es delta. Entonces, en el extremo se deforma de manera máxima, donde está la deformación máxima. Eso hay que reemplazar acá, más los datos que tengamos que reemplazar. En vez de Y será delta igual a la excentricidad, ¿cuánto es? 6.778 más delta, o sea, esto voy a poner en centímetros, quiero considerar deformaciones en centímetros. Esto multiplica a 1 menos el coseno de. ¿El argumento cuánto vale? La carga P, 5.303.306, está bien. Entre E, que era 2 millones, está bien, por la inercia, este no me acuerdo, era 300 y pico, 173, ¿cuánto ahorita? No, 314.222, eso es lo que hemos calculado. Ahí está. Y multiplicamos por quién? El valor de X, ¿cuánto viene acá? L, ¿cuánto vale L? 4 metros. 400 centímetros. Todo en las mismas unidades. Bien. Pregunta. Esto está en grados o en radianes. ¿Cómo se resuelve esto de acá? En radianes. Entonces, ponemos esta calculadora en radianes. Entonces, lo tenemos aquí, shift, después, shift up, número 4 y está en radianes. Ahora sí, podemos calcular. Ven que está en la R, ya no había ni. Sí, está bien. Y repasamos esto de acá. Entonces, el valor X lo normal al delta. Igual que, o sea, el delta de aquí se puede despejar, pero por cuestión de tiempo le voy a tirar sobre la calculadora. Voy a dar una buena aproximación para que no me calcule más ganas. Aquí será 6.778 más delta, de X, multiplicando aquí 1 menos el coseno de
400 veces las raíces, estoy buscando, ¿no? De 5.303.306 entre 2.000.000 por 314.222. Según ustedes quieren hacer aquí la explicación de las unidades, van a ver que si va a salir correcto, va a salir en centímetros. Entonces, Shift, Cal, como se llama, o Solver. ¿Para qué valor de X? Me daré uno de cuánto, que sea pequeño, 5 centímetros. Veremos si es que. Pues voy a esperar que esto vaya iterando. Ahí está, ya me da el valor. Entonces me dice que delta vale ¿cuánto? Aquí tengo delta. Marca un delta de 10.273 centímetros. Y está. Esta es mi deformación máxima. O sea, con esta carga se forma eso. Pregunta. ¿Esta carga es la máxima que soporta nuestra estructura? Pues tal vez sí, tal vez no. ¿Qué nos faltaba hacer aquí? La verificación por la calidad del material, que no había hecho con el anterior grupo. Entonces vamos a hacer eso. La calidad del material. Que en su examen tienen que ser. Tienen que ser. Si no hacen eso, y puede que falle por eso, llegue a ser la máxima y hasta tirar. Entonces, hagan pandeo, siguiente con electricidad, hagan con electricidad, y si les pide la máxima, pues también que el material. La cual viene de lo simple. Carga por, o sea, el esfuerzo que se produce será la carga entre el área. Aquí, la ecuación a utilizar para crear materiales es esta. Ya la conocen. Duplicamos la carga. Tenemos un esfuerzo admisible de tracción y compresión por el área. Tiene que ser este esfuerzo dato. Nos damos el dato, que es el 2000. 2000, tracción, compresión admisible, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, si es así, ¿podemos expresar esto? Podemos. Entonces veamos. ¿Cuánto vale esto? 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el área creo que era 36 centímetros cuadrados. Esta carga va a ser en kilogramos. ¿Y cuánto sale? Pues que se puede hacer en calculadora. ¿Cuánto es esto de acá? Es 2 por 36, 72. 2, 3 ceros, 2, 3 kilogramos. Ah, ya. Para que se aplaste, dice que hacen falta 72 toneladas. Lo cual, como pueden ver, ya va a fallar por pandeo con 5 toneladas, un poquito más. Entonces, esto no va a ser la carga máxima, va a ser esta carga. Eso sí, en el ejercicio, como en el anterior caso, hubiera pedido eso. Bueno, en el caso de la máxima, entonces, usan la carga más pequeña de todas que han encontrado y pueden encontrar con eso la deformación máxima. Bien, esa es la forma de hacer el pandeo con excentricidad. Pero, ¿qué pasa en el otro eje? O sea, ahorita ya analizamos qué cosa, la excentricidad en el eje que está sobre el eje Y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo veo desde este punto de aquí? No va a haber excentricidad, ¿verdad? Y la ecuación se usa, no se usa. Sí, se usa, pero solamente que la excentricidad vale cero. Si es así, ahorita lo voy a resolver, van a ver. Voy a sacar foto primero, pues van a ver que se simplifica bastante con que no haya excentricidad. Voy a sacar fotito de este ejercicio. ¿Ya? Antes, voy a poner algo más. Antecitos. ¿Qué sucede si la deformación delta saldría negativa? O sea, si este delta sale negativo, a ver, 0, entonces indica lo siguiente. Este es nuestro modelo físico, ¿verdad? Ahorita. Entonces, ¿cómo es? Es así, cuadrado y así. Bueno, la deformación, si te dice negativa, ¿qué te está indicando lo siguiente? Eso. Residual menos. Claro, residual menos el delta. Digo, vamos a sacar ahí este delta de acá, que es negativo. Esta deformación es posible. Realmente no, porque, mire, lo comprimo con un poquito de carga y estoy esa bandeja, ¿no? Pues si quiero comprimirlo para que falle así, tiene que ser con tanta fuerza que
De hecho, ya ha colapsado de esta forma antes de siquiera de formarse así. O sea, esta es una solución matemática, pero no es una solución física, lo que me indica que no es un caso que pueda darse. Esto directamente que indica que la estructura ya ha colapsado. Esto es colapso. Entonces, si es que ven deltas negativos, ya ha colapsado. Así de simple. Es más que salga en la foto. Así, enfocar. Ahí les va. Fotito. Ahí está cargando. Bien. A ver. Voy a borrar todito. Y como ya tiene la gráfica, la de acá, la que voy a borrar. Vamos a ver qué sucede a la ecuación cuando la excentricidad aparece. Todo eso de marcador azul porque es lo que está levantando. Bien, este y era menos, era e más delta. 1 menos coseno de la respuesta de e entre e por i por x, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las condiciones límite acá? Bueno, en el extremo, ¿no? O sea, en el punto de arriba, donde x vale L, donde y vale delta, y como no hay excentricidad, ¿cuánto vale E? Valdrá 0. Bien, con eso vamos a analizar esta ecuación. Entonces, y vale delta. E vale 0 más delta, 1 menos el coseno de raíz de P entre E por I por la longitud de L. Listo. Bueno, si esto vale 0, ya no va a haber esto, queda esto multiplicado por todo esto. ¿Esto lo puedo pasar a dividir? Sí, ¿verdad? Entonces se vuelve 1, o sea, se va a simplificar. Entonces, a simplificar va a quedar 1 igual a lo que quedó de acá. 1 menos el coseno de P entre por I por L. Quiere decir, este coseno puede ir a sumar, este 1 pasa a restar, 1 menos 1 se hace 0. Entonces esto sí se simplifica. ¿Y qué quedaría? Queda lo siguiente. Acá. El coseno de todito esto, por I por L, o sea, todo esto dentro del argumento, debe ser igual a ¿cuánto? O bueno, sería igual a 0. Pregunta, ¿qué valor hace que el coseno sea 0? Entonces, 2 metros, el gráfico analítico. En el analítico, ¿cuál sería? Supresión inversa, el arco coseno a ambos lados. ¿Verdad? Analíticamente. De esta forma, esto de aquí se simplifica y me quedaría el valor de P E por I en raíz, ¿verdad? Por L igual al arco coseno de 0. Pero ¿cuánto vale esto? Todos vamos a ver todo. Acá. Bien. ¿Se acuerdan que esto era una escala, ¿no? Funciones de valor de pi y aquí valores reales? Bueno, ¿cómo es el coseno? Es algo más o menos así. Esto ya lo conoce. ¿Cuánto vale acá? ¿Vale? 1. Aquí vale 0. Acá abajo valdrá menos 1. El coseno no va más allá de su valor. A menos que le cambien los valores del argumento y puedan cambiar la amplitud, tal vez, ¿no? Pero, o puedan incluso desplazarlo, o desplazarlo, se puede. Pero estamos en este caso donde no hay ningún desplazamiento ni desfase. Entonces, ¿en qué valor se hace 0? Esto lo hace en pi medio, ¿verdad? Si no me creen, en su valor pónganle coseno radianes, que el coseno de pi medio, si en radianes, tiene que valer 0. ¿En qué valor se hace menos 1? En pi, ¿verdad? Después, aquí será ¿cuánto? 3 pi medios. ¿Qué tenemos otra solución? Y en esto que sería 2 pi. Les había dicho que esta forma de la ecuación, esto de aquí es la elástica, ¿verdad? O sea,
La columna de ese rato, ¿dónde está? Está acá, hasta pi medios. Y se deforma de esta manera, es la deformación. Eso es. Entonces, pregunta, ¿para qué se deforme? O sea, para que esto sea cero, puede ser pi medios o puede ser 3 pi medios. Pero si esta deformación se da con qué? Con apoyo articulado empotrado. Pero nuestra condición era empotrado libre. Entonces estamos en este rango. ¿En qué punto se da o con cuánto? Con pi medios. Entonces me dice que esto, o sea, este argumento debe ser pi medios. O sea, escrito de aquí, esta ecuación de cero es pi medios. ¿Listo? Esto hay que resolver. Lo podemos aquí, tal como está, elevar al cuadrado, ¿verdad? O sea, lo elevamos al cuadrado directamente y sacamos esto de la raíz. Entre por i, por l, bueno, será al cuadrado, se está distribuyendo, ¿verdad? Esto aquí será igual a pi cuadrado por 2 al cuadrado. Bien. ¿Por qué no he puesto 4? No lo quiero. Entonces, de acá, ¿qué podemos sacar? Podemos aplicar la carga P, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedaría? Pi cuadrado por E por inercia donde estaba rotando entre, ¿quién? Entre este 2 al cuadrado por L al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si tengo el mismo exponente, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizarlo. Entonces aquí yo voy a ponerlos acá de que la carga P de cambio P crítica será igual a pi cuadrado por E por inercia entre 2 por L al cuadrado. Y esta ecuación es totalmente conocida. ¿Qué ecuación es? Donde esto vale, de K. Y esto depende de la condición de apoyos. Pero como pueden ver, ya es conocido. Ya no es ningún misterio esto. ¿Saben de dónde viene? Cuando no hay excentricidad. Entonces, hasta esta parte, ¿alguna duda o pregunta, chicos? ¿O se ha entendido, se ha entendido? Ya saben dónde viene la ecuación. Voy a sacar fotito. En este caso, si la inercia que pondríamos sería la otra, o Claro, seguiría. la inercia es la inercia sobre el eje que han planteado donde no hay excentricidad. O sea, ese era, ¿qué eje era? El eje Y, no, el Z creo que era. Creo, no estoy seguro. Me borra la gráfica, no lo estoy viendo. Si te voy a sacar la fotito, ahorita voy a. Ahí está. A ver. Sí, ahí está. No, si a ver en la fotito que vimos antes, les había puesto el eje Y así. En este caso sería la inercia respecto del eje Y. O sea, aquí tenemos la del Y. ¿Por qué nos plantea respecto de ese eje la no excentricidad? Y la otra era la inercia en Z, porque en ese eje había excentricidad. O en ese plano, ¿verdad? Eso básicamente. Hay que ver respecto de quién está rotando. Porque aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuestro sistema de referencias. Voy a poner en verde. Y este sería el Z. Ahorita está así el sistema de referencias. Entonces está rotando alrededor del eje Y. Entonces usamos la inercia en Y. Si es que no hubiera excentricidad en ninguno de los planos, obviamente se aplica a ambos planos y usamos la mínima, porque podría fallar. Pero si es que no, o sea, si es que en uno hay excentricidad y en el otro no, usamos en uno con excentricidad, con su inercia respectiva, y en el que no tiene excentricidad, con su inercia respectiva, ¿verdad? Y si tuviera excentricidad en los dos lados, en los dos planos, pues de los dos hay que calcular con sus inercias correspondientes. ¿Alguna pregunta más que haya? Voy a ver el chat, si es que no hay nada más. Bien. Ok. Señor, sí, te escucho. Cuando hallábamos el P por la calidad del material y nos salía muy grande, ¿verdad? Sí, Nuestra respuesta era lo que haríamos antes. sí, 72.000. Era Pero si, 72.000. si saliera menor, Si sale menor, calculas con la más pequeña. ¿Por qué?
es la que se supone que está haciendo que falle, ¿verdad? Si falla por calidad del material, de hecho la deformación tal vez sea muy, muy pequeña, o sea, pero va a fallar con esa carga. O sea, la carga máxima es siempre la más pequeña de todas las posibles fallas. Entonces, tal vez convendría hacer primero por la calidad del material y ver si el P es menor. Claro, de Para... hecho, en su examen hagan los dos. Entonces, y donde sí va a fallar la calidad por material es en los entramados. ¿Por qué? Porque él es muy pequeñito. O sea, el entramado lo van a ver algo así, digamos, visto desde arriba. O sea, así, 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 así. Apenas escrito son las áreas. ¿Por qué? Porque estos van de una puede hasta el otro, ¿verdad? O sea, escrito de aquí apenas estas máquinas están aguantando toda la carga. Entonces, estos entramados, claro, tendrán registradores, puede que sean así, puede que sean en Z, o solamente así, rectos, no importa. Pero por pandeo difícilmente van a fallar porque estos compensan el efecto del corte, estos están distribuyendo el efecto del corte como lo hacen los estribos en las vigas, ¿verdad? Pero en este caso, quien soporta bastante carga son estos elementos. Entonces, como son tan pequeños, en ellos se acumula el esfuerzo. Y antes de que se curve toda la estructura, estos se aplastan en los extremos. Entonces, en los entramados, generalmente falla por la calidad del material. Y en los elementos continuos de apoyo, como en el perfil I o el T que hemos resuelto hoy día, falla más por pandeo. ¿Alguna pregunta más? Ausi, Sí. perdón, una consultita. Hace rato cuando estábamos haciendo, usted ha usado la inercia en Z. ¿Por qué usó la inercia en Z? ¿No había que hacer una comparación entre la inercia respecto de X y la de Y? No. Por lo siguiente, mira, acá por ejemplo está sin excentricidad. ¿En qué plano? En el plano ZX. Entonces, está rotando con un momento alrededor del eje Y. ¿Qué inercia se le pone? La inercia en Y. Pero en el otro plano, o sea, con el momento en Z, había excentricidad. Por tanto, ese momento genera un giro alrededor del eje Z. ¿Quién se lo pone? La inercia en Z. Eso es. Ah, Solo, ya, está bien, gracias. eso, muy bien. Solamente cuando no hay excentricidad en ambos planos o cuando hay excentricidad en los dos planos usan la más pequeña, porque es la que va a permitir que falle. Pero si hay excentricidad, usen mejor, o sea, calculen los dos planos, porque puede que no sea por inercia, puede que por algún factor, tal vez de deformación admisible, falle donde haya una inercia más grande, tal vez, ¿no? Entonces, si hay excentricidad en dos planos, hagan la excentricidad de los dos planos sin importar cuál tiene inercia menor, calculen los dos. Pero si no hay excentricidad, solamente la inercia mínima y ahí va a fallar. Para lo que os decía, las inercias principales, ¿verdad? Por ejemplo, este perfil que resolvimos, flexión simétrica, que es el angular. Eh, Esto pueden hacerlo en casa. O sea, ¿cómo? Eh, un metal que sea más delgado que una regla. O sea, creo que venden estaño en las librerías. Sí, sí, estaño. En láminas, ¿no? Se compra una franjita nomás, planito lo posible, lo aplanan lo más que puedan, lo dejan bien, bien, bien planito como papel, y luego de la mitad lo agarran y lo doblan para que quede más o menos, o sea, simulando la angular, o sea, que quede así, ¿no? Toda la tira. Y luego, ¿qué pueden hacer? Lo ponen en el, o sea, si tiene algo de barro en un patio, entonces lo cavan un poco, lo meten con agua y lo van a botar ahí. Entonces, va a estar eso empotrado en el suelo, ¿no? Y arriba puede ser libre. Esta es una forma de hacer. Otra es que lo agarren de extremos, si es que no lo tienen uno, abierto, y luego lo comprimen. Van a ver que el pandeo no se va a dar ni en este eje, ni en este de acá, se va a dar en el que tenga menor inercia, va a ser un inclinado. De hecho, se va a querer aplanar en situación. Este va a ser el eje de falla y justo va a ser a 45 grados. Eso depende de qué tan perfecto sea el perfil. Tal vez rote un poquitito más, pero no va a variar tanto. Pero sí va a ser ahí a 45 grados. Eso demuestra de que el pandeo se da siempre con los ejes principales con inercia más pequeña. Entonces, si en su examen entra un perfil asimétrico en pandeo, sea el angular, o sea este perfil, o sea lo que sea, deben rotar y con inercia mínima calculan la carga crítica de pandeo. No se olviden de eso. Eso entra en un final, nadie pudo y todo se tira. Así que les estoy ya explicando cómo resolver. ¿Alguna pregunta más, chicos?
Bien, esa ha sido entonces nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan podido aprender bastante. La siguiente clase va a ser pandeo con entramados. Algunos de los casos lo haremos. Yo creo que el típico, ¿no? El que entra con set. Después voy a explicar cómo se expresan las otras ecuaciones cuando se tiene elementitos solamente los rectos o solamente los inclinados. Y nada más que eso. Con eso, después la subsiguiente vamos a componente en elástico, que sería flexión, la subsiguiente, a torsión, y el resto de las clases serían por ejercicios combinados. Entonces, espero que haya sido de provecho, espero que la hayan aprovechado la clase, la hayan grabado y la puedan subir a las plataformas correspondientes para provecho de sus compañeros. Así que nos vemos, se cuidan y hasta la siguiente.